Mi nombre es Samuel Edgardo Mejía, soy de la carrera de Radiotecnología y hoy les vengo a hablar sobre el equipo de rayos X. Vamos a conocer las partes y para qué sirve cada parte del equipo de rayos X y cómo podemos utilizarla al momento de poder ejercer. Pero primero les voy a dar un consejo sobre la asepsia. ¿Qué es asepsia? Es la limpieza y desinfección del equipo de rayos X. En este caso podemos limpiar el buki de pared o la mesa radiográfica, como con una solución desinfectante que no sea cloro, porque el cloro puede dañar la mesa radiográfica, y también con un paño. Vertimos la solución en el paño y vamos a limpiar para un solo lado. Dando un breve ejemplo, como que este fuera nuestra mesa radiográfica, vamos a limpiar para un solo lado. Si nosotros limpiamos así, volvemos a traer todo lo que es el sucio. De repente vino un paciente que venía con una herida externa y venía sangrando, entonces regamos la sangre sobre la mesa y eso es lo que queremos evitar. Y también al final, al terminar de limpiar la mesa radiográfica o el buki de pared también, que es para un solo lado, limpiamos los bordes. Los bordes. Bueno, este fue lo que es la asepsia. Ahora continuamos. Y aquí tenemos la asepsia, que es la solución desinfectante que les mostré, que no tiene que ser cloro, un paño limpio, que no tiene que ser una toalla, por decirlo así, porque si no la toalla bota los pelitos y va a quedar pelotoso y eso va a tener que afectar al momento de hacer el estudio, porque pueden salir objetos raros sobre la película radiográfica. Ok, aquí tenemos nuestro equipo de rayos X. Aquí tenemos nuestro tubo de rayos X. Nuestro tubo de rayos X consta con un ánodo y un cátodo. La parte del ánodo es la parte positiva y la parte del cátodo es la parte negativa. Aquí tenemos lo que es la carcasa protectora. ¿Para qué es la carcasa protectora? La carcasa protectora del tubo de rayos X es para proteger el tubo, porque el tubo se calienta. El tubo está adentro, es una pieza muy pequeña interna, está adentro. Y también tenemos lo que es que aquí en esta parte de acá del tubo de rayos X ahí hay unas medidas, que es para medir la distancia entre el tubo de rayos X y el paciente, que puede estar acostado en la mesa radiográfica. Aquí tenemos los colimadores. Los colimadores son pequeños, ¿cómo les puedo decir? Como rueditas que uno manipula y que tanto le puede hacer para arriba o para abajo, puede ser que es para controlar el tamaño. Si lo hago para arriba lo quiero hacer más grande, si lo hago para abajo lo quiero hacer más pequeño. ¿Para qué no son los colimadores? Solo para poder colimar, o sea, tenemos un cuadro así, por decirlo aquí, y entonces yo quiero hacer un estudio de mano. Si yo quiero hacer un estudio de mano, no necesito irradiar todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Con estos colimadores me da la facilidad de solo ajustar el tubo, la luz del tubo, que hay una luz acá, un botoncito acá por los colimadores, la luz del tubo, que es donde se va a caer la radiación. Y los colimadores me van a permitir para que solo pueda ser la mano la que salga y no necesite irradiar a todo el paciente si solo es un estudio de mano. Así puede ser un estudio de tórax, así puede ser un estudio de pie, un estudio de rodilla, o sea, los colimadores nos ayudan solo para poder colimar el área o la estructura anatómica que nosotros deseamos estudiar. También tenemos lo que es los controles de la mesa. Los controles de la mesa radiográfica son para el movimiento de la mesa, que es a través de la mesa, transversales, longitudinales y angulares, para angular la mesa sin necesidad de que nosotros estemos moviendo al paciente, porque también nosotros podemos tener un paciente politraumatizado, que significa un paciente que viene inconsciente, un paciente que no puede escuchar instrucciones. Entonces uno no puede estar moviendo al paciente a cada rato solo para colocarlo, sino que la mesa nos da la facilidad con estos controles de poder mover la mesa sin necesidad de hacer mucho movimiento al paciente y poder causarle un daño aún más peor. También tenemos la mesa radiográfica, que la mesa radiográfica en este equipo
no tiene que ser de un material tan opaco, sino radiolúcido. También eh, la mesa radiográfica tiene que ser muy fuerte para poder aguantar pacientes hiperesténicos, esténicos, asténicos y niños, porque no todos los cuerpos son iguales, entonces la mesa tiene que soportar. Y también porque tenemos que decir que tiene que ser de un material radiolúcido. ¿Por qué? Porque la mesa, al momento de que sale el haz de rayos X a irradiar la estructura anatómica del estudio que nosotros deseamos hacer en el paciente, acá abajo hay una rejilla debajo de la mesa donde nosotros corremos la rejilla y de ahí podemos introducir nuestro cassette cargado con nuestra película radiográfica para poder realizar el estudio. ¿Qué significa? Que aquí está el tubo de rayos X, aquí está, de aquí sale disparado el haz, aquí tenemos a nuestro paciente, llega al paciente y luego llega al cassette, que es donde nosotros tenemos nuestra película radiográfica, de donde nosotros vamos a sacar el estudio. También, como podemos ver, aquí tenemos el generador, que el generador es para darle potencia y transformar la energía del tubo de rayos X y transferirla también, un generador de transformador. También aquí tenemos un aire acondicionado, que en una sala de rayos X es esencial un aire acondicionado, ya que nuestro tubo de rayos X se calienta a temperaturas exageradas y por lo tanto tenemos que mantenerlo frío, si no, este tubo o este equipo podrá explotar. Bueno, aquí podemos ver mejor a fondo lo que es el tubo de rayos X, donde les estaba diciendo yo. Aquí tenemos un cátodo y un ánodo. También hay ánodos estacionarios y ánodos rotatorios. Algunos tubos cuentan con ese tipo de ánodo. También aquí tenemos, como pueden ver, los colimadores, que les decía que si nosotros venimos y le hacemos, vaya, este es el que hace la abertura más grande y este es el que hace la abertura más pequeña. Entonces es donde nosotros vamos a dirigir el haz de rayos X, aquí a estructura anatómica. Este botón de acá, este botón, lo que podemos hacer es que al presionarlo va a salir disparada una luz, que es donde se va a ser irradiado, es lo que le da a entender a uno como tecnólogo, que es el área donde nosotros vamos a colimar, que es de la estructura que nosotros queremos estudiar. Bueno, también aquí tenemos lo que es los botones para el movimiento del tubo. Este es un tubo que está en rieles en el techo, entonces es un tubo que está en el aire, por decirlo así, un tubo de rayos X que no es estacionario, que se puede mover por toda la sala, que podemos decir que tiene un movimiento longitudinal, un movimiento vertical, un movimiento angular y un movimiento transversal. ¿Qué podemos venir nosotros? Ok, si yo vengo y tengo que hacer un estudio en un buque de pared, mi buque de pared está frente a mi equipo de rayos X, pero mi tubo está acá. ¿Qué significa? Que yo tengo que venir, apretar el botón, mantenerlo apretado y correr mi tubo de rayos X y ponerlo a una distancia moderada. Luego, ¿cómo podemos nosotros angular? Ok, presionamos el botoncito que dice ANG y es angular, angulamos nuestro tubo de rayos X. Ahora, lo tenemos angulado, pero no lo tenemos el haz directo hacia el buque de pared. ¿Qué hacemos? Venimos y presionamos este botón que está a la par de nuestro tubo de rayos y se va a mover toda la caja del tubo de rayos X. Toda la caja. No solo el tubo, sino que vamos a poder controlar todo esto que vemos aquí. Lo vamos a poder controlar, agarrar y direccionar hacia el buque de pared. Aquí podemos ver también la carcasa protectora, que es la que mantiene protegido al tubo de rayos X. Aquí tenemos los controles de nuestra mesa para mejor visualización. Aquí tenemos lo que es el ángulo de la mesa, la luz de la mesa. Es muy importante que tengamos claro esto. Nosotros tenemos que centrar muy bien nuestro cassette. Y en el tubo de rayos X y en la mesa radiográfica nosotros podemos hacer estudios con cualquier tamaño de cassette. Con cualquier tamaño de cassette, a excepción del buque de pared, que tiene ya sus tamaños estipulizados. Bueno, tenemos movimientos angulares, tenemos los movimientos longitudinales, transversales, que es a través de la mesa, a lo largo de la mesa y en un ángulo que nosotros queramos posicionar de la mesa con el paciente para mayor comodidad en el estudio y mayor visualización de la estructura anatómica. Ok, aquí tenemos nuestro
nuestros controles para realizar las técnicas, nuestra cabina de control, por decirlo así, para realizar nuestras técnicas. Cada estudio exige una técnica, porque no todos los estudios, o sea, un decir, nosotros no vamos a hacer un estudio de mano y vamos a poner la misma técnica para un estudio de tórax. No, nosotros tenemos que aprendernos varias técnicas, y aquí es donde nosotros podemos controlar cuánto de rayos X y con qué intensidad y qué tipo de foco nosotros vamos a poner para las estructuras. Ok, bueno, aquí tenemos lo que es nuestro botón para colocar, si es darle a entender al equipo, si vamos a hacer un estudio en la mesa radiográfica o en el buki de pared. ¿Cómo podemos hacer esto? Ok, giramos esta perilla que dice buki número 1, que es el buki, que es la mesa radiográfica. Buki número 2, que es el buki de pared. Así le damos a entender al equipo qué tipo de estudio y en qué parte la estamos realizando. Aquí podemos poner nuestros kilovoltios pico, a mayor kilovoltio pico, que va de 10 en 10, y aquí nuestros menores kilovoltios picos, que van de 2 en 2. Esto solo es parte de la técnica. Un ejemplo, me ponen un estudio de tórax y me dicen que la técnica es 76 kbp. Ok, busco yo a 70, busco yo 6, 76 kbp. Ya tengo mi primera de lo que me están pidiendo en mi técnica radiográfica. Aquí tenemos lo que es el foco largo y el foco corto. El foco corto va de 50 a 1000, y el foco largo o el foco grande va de 300 a 600. Muchos no es tan bueno siempre usar tanto el foco corto, porque eso puede dañar nuestro equipo de rayos X. Una pequeña observación. Bueno, volviendo a lo de la técnica. También en la técnica nos dice, ok, vamos a hacer una estructura de tórax. Si nos dice una estructura de tórax, entonces nosotros tenemos que usar un foco grande o un foco largo, porque vamos a hacer una estructura demasiado grande. Ok, cuando es un foco corto, es una estructura, o sea, el foco corto solo se utiliza cuando nosotros queremos ver algo más a detalle, más a profundidad, más definido en una estructura. Y aquí tenemos nuestros MAS. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una técnica que por kbp por MA es igual a los MAS, que significa miliamperaje por segundo. ¿Qué significa? Que este es el tiempo en el que el tubo va a dejar de irradiar al paciente. Aquí donde podemos poner el tiempo. Después de que ponemos los kbp, vamos a poner un foco largo, que puede ser un foco de 400, un foco largo de 400. Ahora nos está pidiendo una técnica, o sea, un tiempo, un ejemplo. Lo vamos a dejar en 0.35, por decirlo así. Entonces, y ese es el tiempo en el que en el que va a durar la radiación hacia el paciente. Y también es la técnica. Como también en este equipo tenemos lo que es un conmutador, que es, por ejemplo, este lápiz lo voy a poner de ejemplo, pero no es así. Está a la par del equipo, de la consola de control, donde nosotros venimos, rotamos, solo tenemos apretado un poquito, el equipo tira ya sea una luz verde o tira un ruido, que es donde nosotros entendemos de que ya está listo, ya cargó el equipo para hacer la proyección. Entonces nosotros apretamos los dos botones y hace el disparo. ¿Qué significa? Que ya tiró el haz de rayos X y ya irradió la estructura que nosotros deseamos ver. Bueno, esta es mi explicación sobre el reconocimiento del equipo de rayos X. Muchas gracias y gracias por su atención.